Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Queremos darles las gracias por unirse a esta presentación de Sebastián Garrido, a quien quiero empezar también agradeciéndole que haya aceptado esta iniciativa de la Flaxo México para pues acercarnos al fenómeno de esta pandemia desde distintas perspectivas. Ayer tuvimos una presentación sobre las matemáticas, digamos, de esta pandemia. Con Sebastián Garrido estamos esperando una presentación sobre la visualización de la pandemia y pues vamos a tener otros encuentros el día de mañana y el próximo miércoles, jueves y viernes, a donde también queremos invitarlos. Ya no voy a extenderme más, solo quiero decirles a todos los que nos escuchan, a los que nos ven, que Sebastián Garrido pues es doctor en ciencia política por la Universidad de California, es profesor en el CIDE, donde coordina la unidad de ciencia de datos del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas. Sus temas de interés incluyen educación superior, transparencia, es pues de un tiempo para acá también, pues creo que creador o fundador, no sé, Sebastián, no solo editor del taller de datos en Nexos, y bueno, en el tiempo que llevamos, digamos, experimentando esta pandemia, Sebastián Garrido ha estado haciendo un seguimiento diario eh, con visualizaciones que nos permiten entender la evolución de la pandemia en el mundo, en México, incluso en los estados mexicanos, algunos aspectos particulares como una reciente publicación sobre la manera en que se está haciendo el cómputo de defunciones y pues tiene un trabajo en muchos aspectos muy interesante y por eso repito nuestro agradecimiento a que haya aceptado. Debes traer una agenda súper demandada, Sebastián, y pues te damos de verdad las gracias por haber aceptado esta invitación. Y pues ya sin más, te voy a dejar en el uso de la palabra, nada más aclaro para ti y para quienes nos acompañan cuál es la mecánica del encuentro. Tú vas a hacer una presentación en el tiempo que consideres, alrededor de 30 minutos, un poco menos, un poco más, como tú decidas. Y una vez que termine, vamos a darle paso a preguntas y respuestas, preguntas del público, respuestas tuyas. Yo lo que sugiero es que reunamos dos, tres, cuatro preguntas en el orden en que vayan apareciendo. Estamos saliendo a través de Facebook Live y entonces ahí los propios este, eh, quienes nos están viendo, pues apuntan sus preguntas y una persona del departamento de comunicación de la Flaxo está tratando de llevar orden y respetar precisamente la manera en que aparecen para que así sea como te hagamos las preguntas. Y después de un tiempo razonable, pues concluimos nuestro encuentro. Si se queda alguna pregunta en el tintero, pues de una vez ofrezco una disculpa. No hay ningún criterio de selección más que el orden en el que aparezca. Entonces, Sebastián, pues te dejo con el uso de la voz y de tu presentación y pues otra vez te agradezco a ti y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Nicolás. El agradecido soy yo por esta invitación, por permitirme participar en este ciclo de conferencias. Ayer Rafael tuvo una ponencia muy interesante explicándonos, digamos, desde su perspectiva, a través de un modelo, una simulación muy interesante, digamos, la evolución y sus puntos de vista. Hoy me toca a mí platicar un poco sobre mi experiencia justo visualizando los datos con todas sus limitaciones y quiero poner mucho énfasis en todo lo que he aprendido sobre las limitaciones. Un paréntesis, van a escuchar ese gallo cada tanto, es el gallo en la casa de un vecino. Lamento los ruidos sonoros, pero es parte de la cotidianidad. Eh, y mañana estará Arturo platicando también un poco más sobre las mediciones y todos los cuestionamientos que él ha planteado en diferentes espacios. También una gran oportunidad para escuchar a alguien que, digamos, se ha clavado en serio en este tema. Voy a compartirles una presentación, en un segundito, para echar a andar esto. ¿Va? ¿Me puedes confirmar, Nicolás, si están viendo la pantalla? Sí, ya la estoy viendo, visualizando la epidemia, todavía con la barra de tus diapositivas visible. Sí, estoy tratando de activar la presentación. Ahí va. Mi computador está un poco lento con BlueJeans, así que les pido paciencia. Ya está bajando y ya no se Ahí ve la va. barra de
Ok, ya está la portada, digamos. Sí, ya está. Bueno, arranco. Eh, Les cuento un poco toda esta experiencia. Eh, yo comencé a analizar datos relacionados con la epidemia desde, eh, desde enero de este año y digamos, lo que planeé para hoy es contarles mi historia visualizando estos datos a partir de cuatro momentos, que es como yo he vivido desde el punto de vista de la visualización todo este proceso. El primero de ellos tiene que ver cuando la entonces todavía epidemia estaba concentrada exclusivamente en China y parecía un problema muy lejano. Después, cuando vimos la expansión primero en diversos países asiáticos y después el resto del mundo, con, digamos, las duras consecuencias que tuvo en Europa y ahora en América Latina y otras regiones. Y después, digamos, ya la llegada de la pandemia a México. eh, eh, y el último momento es uno muy reciente para mí, que fue cuando junto con Jorge Andrés Castañeda nos pusimos a analizar la base de datos y encontramos esto que en principio parece un poco trivial, y lo que yo llamo descubriendo la variación temporal, pero que espero un poco más adelante quede más claro a qué me refiero, porque no es tan trivial como en principio parecería. Bueno, comienzo con la etapa en donde todo estaba concentrado en China. Esta es una portada, un segundito, una nota que publicó el New York Times en enero, cuando China anunció a la comunidad internacional que había encontrado los primeros casos de un virus nuevo que estaba provocando síntomas y padecimientos similares a los de la neumonía, pero no era un virus conocido. Después supimos que en realidad los primeros casos de este virus ocurrieron en diciembre y por diversos motivos no se hicieron públicos. Bueno, pues en ese momento yo tengo una participación periódica con el Buró de Investigación de ADN 40 y decidimos comenzar a analizar esos datos. Eh, y, y, digamos, en ese momento la opción para conseguir datos se concentró en la que se volvió en una de las principales fuentes de información, que es este centro en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Esta es la fotografía o la captura de pantalla más vieja que logré encontrar en mi computadora, que es del 28 de febrero, ¿no? Aunque ellos empezaron a reportar mucho antes datos. Pues a partir de estos datos, lo que yo comencé a hacer fue a armar una hojita muy rupestre como esta, porque en un principio ellos no tenían una base de datos que publicaran a través de un repositorio, entonces tenía que hacer todo manual. Vean también cómo al comienzo, las primeras fechas, la información que yo obtenía, perdón, a ver, ahí voy. La información que obtenía era de diferentes fuentes, tanto de la OMS como incluso algunos periódicos, y después más o menos a partir del 23 de enero logré estabilizarme ya en justamente este portal que les acabo de mandar. Pero al comienzo esta fue como la base de datos fundamental para hacer mis primeras visualizaciones. Una cosa que van a notar conforme pase el tiempo, conforme pasan las diferentes etapas que les acabo de narrar, es que el tipo de visualizaciones que yo pude comenzar a hacer dependían mucho de la naturaleza de los datos. Es decir, si lo único que tenía era la dimensión temporal, eso es lo que podía visualizar, pero si después lograba incorporar una dimensión geográfica, ese era otro elemento que me permitía incluir nuevas visualizaciones y representarlas de una forma diferente respecto a lo que tenía antes. Una cosa que quiero mencionar es, no sé si han entrado a esta página, sigue siendo muy parecida, aunque han agregado un montón de opciones adicionales. Una de las cosas que a mí nunca me ha gustado de la página de este centro de Johns Hopkins es que los mapas, digamos, el número de casos representados en el mapa siempre ha sido a través de una burbujita y me parece una mala opción. Si entran en este momento van a ver que en realidad son un montón de burbujitas que se amontonan por todos lados y entonces pierde la utilidad esa manera de visualizar los datos. Simplemente una acotación. Bueno, a partir de estos datos y después un poco más adelante, el mismo centro de Johns Hopkins creó ya un repositorio en GitHub y ahí, digamos, comenzaron a publicar periódicamente sus datos. A partir de eso, comencé a hacer cosas como esta. Esta es la primera versión que tengo en mi disco duro.
de las gráficas que comencé a hacer. Esta es del 25 de enero y vean que todavía en ese momento se le llamaba el Wuhan coronavirus, porque esa fue, digamos, la ciudad en donde empezó todo esto. Y aquí el primer punto de interés para nosotros, cuando estábamos pensando cómo presentar esto al público dentro de ADN 40, era pues, compararlo con algún otro coronavirus, y los datos que tuvimos fueron los del SARS, que había ocurrido esta epidemia en el 2002, 2003, y digamos, ahí comenzaba esta narrativa. Les voy a hacer diferentes cortes de las diferentes gráficas que les estoy mostrando. Esto es el 27 de enero. Ahí ya había cambiado, ya no lo llamábamos del Wuhan coronavirus, pero todavía no era COVID-19. Entonces, este novel coronavirus en el 27 de enero se veía así. Ok, y aquí hago un primer viaje al futuro. Esto que les acabo de mostrar es el 27 de enero, simplemente para que tengan un contraste con lo que ocurrió hasta los datos de ayer. Esta es la gráfica, la misma gráfica del día de ayer, ¿no? Entonces pasamos de tener el 27 de enero, había 4.000, casi 4.500 casos del novel coronavirus, y en total del SARS se habían contabilizado casi 8.500. Para el 13 de mayo tenemos ya más de 4.3 millones de casos y casi 300.000 muertes, por desgracia, producto de COVID-19. Entonces, en este primer momento, como todavía no había información sobre la distribución geográfica de los casos y las muertes, me concentré exclusivamente en la parte temporal y en esta comparación con el otro COVID. También teníamos datos, eso sí, sobre muertes, pero a nivel agregado, entonces también comencé a hacer una gráfica similar, pero esta para muertes, aquí del 27 de enero. Y otra vez, para que tengan un punto de referencia, en el 27 de enero teníamos 107 muertes provocadas por este coronavirus, mientras que el número total de muertes contabilizadas según la OMS por el SARS eran 813. Un nuevo viaje al futuro. Estos son los datos del día de ayer. Denme un segundo, a ver si carga. El día de ayer de muertes, ¿no? Como les decía, ya son casi 300.000 muertes, perdón. A ver, ahí está. Y la comparación con el SARS es brutal, ¿no? Vean la diferencia. Esto, por cierto, la gráfica que les mostré anterior del día de ayer estaba en escala logaritmo 10, lo cual, digamos, permitía comparar magnitudes muy grandes con pequeñas. Aquí está en la escala natural, no hay ninguna transformación y se ve así. Ok, si tenemos entonces el número de casos confirmados y también tenemos el número de fallecimientos de casos confirmados, podemos calcular otra cosa que los epidemiólogos aprendí en este proceso, llaman la tasa de letalidad, que es simplemente la división de ambas cosas multiplicadas por 100. Entonces divides el número de muertos entre el número de casos confirmados y lo multiplicas por 100. Y esta es otra métrica que te permite comparar, o nos permitía comparar por mucho tiempo, lo que estaba ocurriendo entre el novel coronavirus y el SARS. Y en ese momento, cuando comenzaba la epidemia del novel coronavirus, la tasa era de 2.4 versus 9.6, la del SARS. Nuevo viaje en el tiempo. Prometo que esa es la última vez que van a ver Volver al Futuro, porque ya no hubo más películas y no hubiera incluido otra. Entonces, lo que vemos aquí es la tasa de letalidad, que en este momento ya llamo yo porcentaje de casos confirmados que murieron desde el comienzo de la respectiva epidemia. Y ahorita les explico por qué prefiero este nombre que el otro. Aquí lo que están viendo es que esa tasa de letalidad pasó de 2.4 a 6.84 para el COVID-19. Para el caso de México, si han seguido las conferencias vespertinas, está casi en 10, si no es que un poco más arriba, va fluctuando alrededor de eso. A ver, y les cuento un poco por qué cambié el título y por qué prefiero describirlo de esta forma. Me parece que hablar de tasa de letalidad se presta a confusión. Es un término que no muchos de nosotros estamos familiarizados. Únicamente cuando tienes que clavarte en esto aprendes qué es. Y plantearlo así como está ahora, aunque es más largo y quizás más aburrido, no deja o reduce la posibilidad de que haya una confusión. Y esa es una parte de lo que he aprendido a lo largo de estas semanas y estos meses, que vale la pena ser exhaustivo y ser lo más explícito posible cuando se trata de un tema como este. Me he acercado mucho a amigos epidemiólogos para tratar de presentar los datos de la mejor forma posible y sobre todo de la forma adecuada para comunicárselo a la sociedad en general y a cualquier persona que esté interesado.
Ok, entonces eso era más o menos como hasta finales de enero. Poco después, también en esa época, comenzó ya a aparecer casos en otras partes el mundo. El 30 de enero ya teníamos 8.200 casos, todavía lo llamábamos novel coronavirus, esto cambió un poquito después. Y si lo comparan con el SARS, ya estaba casi igual el número de casos, pero el número de muertes era muchísimo menor en ese momento. Ese mismo día comencé también una serie explotando la variación que había en el número de casos confirmados y reportados de este virus en las diferentes provincias, municipios y regiones autónomas de China. Eso nos permitía ver que había una gran concentración de casos y también de muertes, como les mostraré en un segundo, en esa provincia en particular, en Hubei, donde está Wuhan. También ese día pude ya comenzar a, digamos, hacer una gráfica similar, pero para el resto de los países. En este primer momento preferí separar las provincias de China o el resto de los países, o incluso poner a China por separado del resto de los países, porque si no el resto de los países se verían muy pequeñitos dada la magnitud de los casos que había en China. Esto que están viendo, los dos diagramas que acaban de ver, se llaman tree maps. Eh, Ok, este es el mismo tipo de diagrama, pero para el número de muertes de personas que tenían el novel coronavirus, hasta ese entonces llamado así, en China. Y otra vez, vean, digamos, Hubei predomina, pero en este caso muchísimo más que antes. Esto es el 2 de febrero. Y les muestro que un mes y medio después, es decir, el 15 de marzo, seguía este patrón. Buena parte de los fallecimientos que se registraron en China se concentraron en esta provincia en particular y tiene que ver en buena medida con la política que adoptó el gobierno chino de tener la movilidad en una gran medida y entonces controlar lo que estaba ocurriendo. El 15 de marzo también se registró, no, perdón, el 2 de febrero se registró la primera muerte provocada por este virus fuera de China, que era en Filipinas. Pero como pueden ver, digamos, no tiene sentido presentar una gráfica como esta, no se muestra, digamos, las diferencias que hay en diferentes países, por lo cual decidí mantener esta gráfica guardada por un buen rato. Esta es la gráfica de muertes provocadas por COVID al 15 de marzo. Y aquí vemos que, digamos, China seguía predominando con 3.200 muertes, pero Italia ya había comenzado esa fase, digamos, muy dramática, muy grave de contagios y de fallecimientos, sobre todo entre personas de la tercera edad. Irán también en ese momento se había convertido en uno de los países, incluso antes que Italia, que había crecido muchísimo el número de muertes. Ok, esta es la misma gráfica con los datos de ayer. Cambió por completo la película, producto de que la pandemia llegó a diferentes lugares y digamos, ha evolucionado de diferentes formas. Ahora el país que tiene el mayor número de muertos es Estados Unidos, por mucho, con 84.000, concentra el 28% de todas las muertes registradas de pacientes con, digamos, diagnóstico positivo. Le sigue el Reino Unido y después todos los que ven. Destaco dos cosas. Aquí está China, que por mucho tiempo fue el país que concentraba el mayor número de muertes, hoy está en una lejana, que será 10ª posición, algo por el estilo. Destaco un segundo punto, aquí está México. Estamos muy cerca de pasar el número de muertos que hubo en China producto de esta pandemia. Ok, una vez que los datos, eh, una vez que empezó a haber información de otros países, de otras regiones, y además el portal de Johns Hopkins comenzó a publicar no solamente el número de casos y de muertes, sino también el número de personas que se habían recuperado, eh, pude comenzar a hacer visualizaciones como esta, ¿no? Aquí lo que están viendo es cada una de estas barritas, lo que indica es la historia para un país hasta el 15 de marzo. Entonces, hasta esa fecha, China registraba 81.000 casos, de los cuales 80% se habían recuperado, es el área verde dentro de la barra correspondiente china. Un porcentaje menor, como del 5%, había fallecido y el resto todavía estaba en tratamiento. Y esta era, digamos, la historia para cada país hasta ese momento. Vean que México todavía no entraba en esta gráfica
producto de que todavía no teníamos 100 casos, que fue en ese momento el límite que puse para incluir a un país. Les muestro ahora la misma gráfica al 13 de mayo, al día de ayer, y ha cambiado radicalmente tanto la posición de los países. Ahora Estados Unidos es el que tiene más casos, casi 1.4 millones de casos, y nuestro país ya está acá adentro, México, 40.186 casos, de acuerdo con datos oficiales, casi el 70% de estos casos confirmados, que digamos la definición que tengo entendido que se ha adoptado en México para un caso, digamos, de COVID que se recuperó, es aquella persona que después de 14 días, de haber comenzado a sentir síntomas, no ha vuelto al hospital y no falleció, por suerte. Ok, también con estos datos, pues me permitió calcular el mismo porcentaje que les mostré antes de casos confirmados que murieron, pero en lugar de un agregado, ahora lo puedo hacer para cada uno de los países. Y entonces podemos ver, digamos, cómo varían de un lado a otro. Este es un zoom de la misma gráfica, solamente para mostrar la posición que ocupa México hasta el día de ayer. Estamos en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en la octava posición me parece, con 10.5% por ciento de muertes respecto a los casos confirmados. Y aquí hay algo interesante porque, digamos, aquí es donde se empieza a volver complicado comunicar todo esto, porque el número de casos confirmados depende en buena medida del número de pruebas que se hayan realizado en un país. Y entonces eso determina la parte de abajo de esta división, determina este numerito, ¿de acuerdo? Dependiendo del número de pruebas que hagas, el número de casos confirmados. Si ese número es relativamente pequeño respecto al número de muertes que tienes, entonces pasa algo como lo que estamos viendo en el caso de México. Seguramente, si pudiéramos contar todas las personas que están enfermas de COVID-19 en este momento en México, este número sería muchísimo más pequeño, ¿de acuerdo? Pero dado que en México por mucho tiempo, por supuesto eso está cambiando, pero por mucho tiempo las autoridades decidieron que no era una buena estrategia realizar pruebas de forma masiva, pues este número es relativamente pequeño. Y entonces tenemos un 10%. Noten que México está por arriba del 10% de casos confirmados que fallecieron. Digamos, de todos estos países, tiene 40.000 casos y Holanda está por acá con 43.000, Suecia con 27.000. El resto tiene más de 150.000 casos confirmados. Bueno, Bélgica está arriba con 53.000. Ok, también con estos datos ya pude empezar a jugar con el tiempo de otra forma, y aquí lo que están viendo es el número de nuevos casos de COVID confirmados diariamente. Aquí lo que hago es simplemente contar el total de casos confirmados de acuerdo con el portal de Johns Hopkins y restarle la misma cifra pero el día anterior, y a eso es como calculo cada una de estas barras. Y esta línea roja lo que muestra es el promedio móvil de 5 días para ver cuál es la tendencia, suavizar un poco los altibajos. También me permite hacer cosas como esta, que es hacer la misma gráfica, pero ahora para un número específico de países. En este caso son los 20 países con más casos confirmados. México ya está acá, está dentro de esta lista de los 20 países con más casos confirmados. Notoriamente nosotros vamos en ascenso, ¿no? Y esta es una gráfica que a mí me gusta porque permite ver en qué momento está del primer brote de esta epidemia o pandemia en cada uno de los países. Vemos, por ejemplo, que Italia, España ya están en la parte claramente de descenso, pero México todavía está aquí arriba, ¿no? Aún yo tengo la percepción de que aún cuando tengamos pocas pruebas y por lo tanto tengamos un número relativamente bajo de casos confirmados, esta gráfica nos va a servir en algún punto para justamente ver un descenso como el que ya se ve en Italia, España, otros casos como el de Irán, hubo un claro descenso y luego hubo un repunte. Por supuesto, no pude resistir la tentación de, como otras muchas personas que estaban visualizando datos, hacer una gráfica como esta, comparando en el tiempo el número de casos confirmados respecto a un día en particular. Hay muchos criterios para hacer esta gráfica. Yo elegí el número de días desde el primer caso confirmado. Hay gente que prefiere los primeros 100 casos confirmados, los 10, etcétera. Bueno, esta gráfica la hice y por motivos que les platicaré un poco más adelante. Es una gráfica que dentro de muy poco voy a quitar de la página web que creé. Aquí les muestro las mismas gráficas que antes, pero en este caso es para personas que fallecieron. También la puedo hacer para cada uno de los países. Y también hice una gráfica haciendo el tracking
diario desde el primer caso confirmado, cómo iban las muertes, ¿no? Esta es una gráfica que se ha utilizado un montón de veces en un montón de espacios con diferentes intenciones, desde, digamos, simplemente comunicar hasta otras intenciones que son claramente políticas para decir que cierto país va mejor o peor que otros en el mismo momento del tiempo del transcurso de la pandemia. Ok, esta es la misma gráfica, pero las personas que se recuperaron, la evolución y también para cada uno de los países. Después me concentro ya en cuando el COVID-19, que ya se llamaba así en ese momento, llegó a México. Esto ocurrió está por cargar la imagen, ocurrió el 28 de febrero. Ahí es cuando la Secretaría de Salud lanza este comunicado y tiene una conferencia de prensa donde dice que la primera persona con COVID-19 ya fue confirmada. Y a partir de entonces comenzaron a publicar, no, de hecho tardó varias semanas. A partir de entonces comenzaron a anunciar la evolución del número de casos y a partir del 14 de febrero comenzamos a tener datos para el caso mexicano a través de PDFs como el que están viendo en pantalla, que es un pésimo formato para compartir datos. Fue algo que muchas personas reclamamos y que afortunadamente un mes después más o menos cambiaron por bases de datos en formato CSV, que es mucho más fácil para trabajar. Entonces, a partir de este momento ya había estas tablas, pero son un dolor de cabeza para procesar, tendrías que dedicar tiempo para extraer los datos de alguna manera. Muchas personas lo hicieron de forma manual, muchas otras lograron desarrollar algoritmos para extraer esta información. Destaco alguna de estas personas, Katia Guzmán, colega mía, exalumna del CIDE, se dedicó un muy buen rato a extraer estas tablas. Tenía un repositorio donde podías descargar tanto el formato en PDF como el archivo en CSV. También Serendipia se dedicó a hacer esto un buen rato, creo que ya no están haciendo, pero no estoy seguro. Y después, a partir de lo que Katia y Serendipia hicieron, Pablo Reyes Moctezuma desarrolló un paquete en R, que es un lenguaje de programación que yo utilizo, para consumir estos datos. Entonces, Pablo lo que hizo fue decir, ok, ustedes ya generaron los datos, yo hago un paquete para que sea más sencillo consumirlos, traerlos a la computadora y hacer cosas con ellos. Después también llegó Mario Romero, que sacó su propio, digamos, él no sacó un paquete, sino medio lo que hace es procesar datos y dejarlos en un formato mucho más amigable para las computadoras. Y de hecho ahora yo de quien más consumo datos es de Mario, del repositorio de Mario, más que del paquete de Pablo. Pero por mucho tiempo estuve consumiendo datos del paquete de Pablo. Por suerte, como les decía, después de estar casi un mes con PDFs y que comenzaba a ser una tarea imposible para quienes estaban limpiando estos PDFs, la Secretaría de Salud sacó ya la base de datos abierta de casos. Entonces, desde el 12 de abril ya tenemos información o un corte diario de un montón de variables asociadas a todas las personas a las que se les hizo una prueba. Y ahí hay datos de género, edad, entidad federativa de residencia, entidad federativa de la unidad médica donde fue atendida la persona, si tiene algún tipo de comorbilidad, es decir, tiene alguna, digamos, condición adicional que podría agravar o hacer más complicado su caso en el futuro. También si por desgracia falleció o sigue viva, etcétera, un montón de variables. Ok, usando los datos que Katia curó y que después pude consumir a través del paquete de Pablo, COVID Next, comencé también a graficar los datos de México. Esta es la primera gráfica que tengo de una serie de tiempo del número acumulado de casos al 20 de marzo. En ese momento teníamos 203 casos y, digamos, si puedo sacar esto, que es el número acumulado, pues también puedo sacar el número diario, que es este que está acá, el número de nuevos casos de COVID confirmados diariamente. Vean el título y lo enfatizo porque pues por mucho tiempo creo que muchos estuvimos confundidos y equivocados respecto a lo que estábamos reportando. Como les comentaré un poco más adelante, lo que en realidad estamos viendo en esta gráfica no es el número de casos confirmados diariamente, sino el número de casos confirmados que fueron agregados a la base de datos ese día, que tiene una diferencia sustantiva, porque muchas de estas personas, por ejemplo, el 20 de marzo que se agregaron casi 40 casos, bueno, esas personas seguramente tienen una, digamos, fecha de diagnóstico
anterior al 20 de marzo y además variada. Puede ser que algunos sean del 9, otros que sean del 16 de marzo, etcétera. Un poquito más adelante les mostraré exactamente esto, pero para el caso de las muertes. Además de esas gráficas, digo que está un poco lenta mi compu, también comencé a hacer, digamos, visualizaciones para analizar cómo evolucionaba en el tiempo el número de casos confirmados. Otra vez, hasta este momento, asumiendo que los datos que se publicaban un día correspondían a los datos confirmados hasta ese momento aquí. Tengo la ventaja, digamos, en términos de comunicación, que lo que estaba graficando era el número acumulado de casos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, digamos, el problema puede ser ligeramente menor que en la gráfica anterior que les mostré. También tenía y tengo una representación de los casos confirmados para cada una de las entidades. Como les mostraré en un segundo, a esta misma gráfica le agregué otra etiqueta más aquí abajo, lo que muestra es la tasa por cada 100.000 habitantes. Y también comencé a hacer diferentes, digamos, representaciones. En este caso es género, digamos, entender el número de casos por género y rango de edad. Ok, entonces, durante todo marzo y buena parte de abril estuve produciendo tanto las gráficas para el mundo como las gráficas como para América, que no se los he mostrado, pero ahorita les digo dónde pueden consultarlo. Y después de que comenzamos a tener ya datos de México, las gráficas para México. Lo que comencé a hacer es lanzar hilos cada noche o cada 3 noches y llegó un punto donde eso fue demasiado demandante y digamos, lo primero que hice fue separar un poco más las fechas de publicación hasta que eventualmente a partir del consejo de un buen amigo, lo que hice fue más bien generar un sitio estático que ustedes pueden consultar. La liga es segasi.com.mx, diagonal ADN40, diagonal COVID-19. Me voy a meter a la página, a ver cómo nos va con eso, porque mi computadora está muy lento. A ver. Ok, ya estoy en la página. Vean que aquí lo que tengo es la información organizada en 5 secciones. Tengo datos de México a nivel nacional, México a nivel estatal, México a nivel municipal, América y el mundo. Y dentro de muy poco lo que voy a hacer es cambiar un poco la estructura para tener una página solamente para México, otra para América y otra para el mundo. Aquí lo que pueden encontrar son buena parte de las gráficas que les mostré. Otra vez esta gráfica. Vean que aquí ya cambié el título. Dice el número de nuevos casos confirmados de COVID-19 anunciados diariamente en México. Y dentro de poco les explico por qué hice este cambio con más detalle. Pues pueden encontrar las gráficas que ya les mostré con datos al día de ayer y muchas otras más que tienen información diversa, estas de muertes. Más. Van a encontrar datos tanto de número de casos confirmados como número de muertes, la, digamos, distribución geográfica de ambas variables, así como un poco más adelante lo que van a encontrar en la sección de México Nacional, está por cargar, es esto. Son, digamos, el análisis de cómo afecta la comorbilidad algún posible resultado, como por ejemplo el que sean internados en una unidad de cuidados intensivos. Aquí lo que vemos es que de los 19.834 pacientes con COVID confirmado, solamente 2.3 tuvieron que ser internados en una unidad de cuidados intensivos, mientras que los que tienen EPOC llega a 7.5. Hay una variación significativa, en buena medida explicada por alguna de estas comorbilidades. Las y los invito, si quieren echarle un ojo, a ver los datos a nivel estatal o a nivel municipal. Déjenme ver cuánto me tarda mi compu en cargar. Ok, estos son datos municipales. Aquí están viendo, por ejemplo, tasa de casos confirmados por cada 100.000 habitantes. Ups, me subió. Bueno, les explico esta otra. Aquí lo que están viendo es algo parecido a lo que les mostré para los estados de México, es decir, la distribución geográfica a través de un tree map, pero con 2 niveles de agregación. El primero es la entidad, representada por este recuadro gris, que tiene el nombre de la entidad, y abajo lo que ven son recuadros más pequeñitos que corresponden a los municipios. Estas son las circunstancias en las que a mí más me gustan usar este tipo de visualizaciones, porque justamente permite mostrar distribución en 2 niveles de agregación diferentes y entender cosas como, por ejemplo, que si bien Baja California, que está representada por este recuadro a nivel estatal, no tiene, digamos, o no está en los primeros lugares, en este caso sí lo está, pero tiene un municipio en particular, Tijuana, que concentra buena parte de los casos que ocurren en esa entidad. También vemos que en la Ciudad de México, buena parte de los casos están concentrados en Iztapalapa y en la Gustavo Madero. Bueno, regreso ahora a la presentación.
Ya estoy en la recta final, lo prometo. Y después, si quieren, platicamos un poco. ¿Tienen alguna pregunta o inquietud? Ok, entonces este es todo el trabajo que he hecho y que ahora está concentrado en esa página que ustedes pueden consultar. Si van a mi cuenta de Twitter, ahí está un tweet pegado, fijo, en donde pueden llegar a la misma página. Esto era, digamos, la manera en que yo había venido analizando todo este fenómeno hasta hace unos días. Perdón, una cosa importante. Eh, Conforme yo comencé a comunicar estos resultados a través de Twitter en diferentes hilos, comencé a recibir cuestionamientos válidos respecto a lo que estábamos representando, justamente lo que les decía, que digamos, el número de casos confirmados depende en buena medida de el número de pruebas realizadas o que hay problemas de registro de las muertes, no solamente en México, como han mencionado algunos medios, sino a nivel internacional y muchos otros casos o muchos otros como sutilezas más respecto a estos datos. Entonces, una cosa que comencé a hacer en mis hilos y que fue algo que también me di cuenta que era necesario y que, digamos, yo también fui aprendiendo sobre estos temas en el camino, es que tenía que incluir después de ciertas gráficas algunos comentarios como los que están viendo aquí para justamente enfatizar cosas como que en este caso en particular los casos confirmados son diferentes a los casos totales y que el número de casos confirmados depende del número de pruebas hechas. Y esto lo hice en muchos de mis hilos. También incluía referencias a, por ejemplo, que las diferencias en el número de casos en cada entidad federativa de México podían deberse en parte a la distribución geográfica de los contagios y también tenían que ver en otra parte al número de pruebas realizadas en cada entidad como porcentaje de la población total de la misma. O bien, en otras circunstancias también enfaticé el hecho de que el número de muertes imperfectas por COVID también es una métrica imperfecta. Puede ser que haya un sesgo menor o que haya menos ruido en esta métrica, pero aún así hay problemas. ¿Por qué? Porque una persona puede morir sin haber sido diagnosticada o su muerte pudo haber sido clasificada por otra causa. Entonces, este ejercicio de comunicación que hacía cada noche cada vez se volvió más complejo y requería más tweets y acaba siendo unos hilos como de 40, 50 tweets, me llevan hora y media. Y por eso al final decidí migrar hacia la página fija. Ahí todavía pueden encontrar estos tweets donde hago esas menciones y también donde incluyo ligas a diferentes artículos en donde se hacen cuestionamientos y críticas muy duras a los datos existentes. Esa era una. Esta es una más. Este es el artículo que publicó Rafael a finales de marzo y que de hecho fue, digamos, donde presentó buena parte del modelo que les platico ayer en la plática. Una más. Bueno, y llegamos al último momento de mi trabajo analizando estos datos, que tiene que ver con esto que llamo descubrir la variación temporal. Y digamos, esto lo pueden encontrar en un texto que publicamos Jorge Andrés Castañeda y yo hace un par de días. Y digamos, aquí lo que planteamos es que hay un aspecto que es muy sutil, pero potencialmente muy problemático, que tiene que ver con justo cómo los datos de el número de personas que murieron en una fecha en particular, digamos el 24 de abril, bueno, esa cifra varía a lo largo del tiempo. Por variación temporal nos referimos a que el dato del número de muertos del 24 de abril es diferente al del 25 de abril. Más bien nos referimos a que el dato de las personas que falleció en el 24 de abril va cambiando de acuerdo con el corte de la base de datos. Supongamos que tenemos la información de cuántos casos confirmados hay hasta el 24 de abril y queremos saber cuántas personas murieron ese mismo día. Bueno, una alternativa para hacer esto es ver la conferencia vespertina de esa noche, donde se anuncia un número de fallecimientos, ver la conferencia vespertina del día previo, se anuncia otra cifra de fallecimientos y restar ambos números. Esa resta te da 152 fallecimientos. Eso es lo que yo por mucho tiempo pensé era lo que había ocurrido, que entre un día y otro se habían registrado 152 muertes. Ok, esa es una opción. La otra opción para responder la pregunta de cuántos casos confirmados falleció en el 24 de abril es analizar la base de datos publicada por Salud el mismo 24 de abril. Resulta que si hacemos eso, el número de fallecimientos registrados el 24 de abril son solamente 3. Y como les mostraré a continuación, si hacemos la misma pregunta usando la base de datos de salud, pero con corte del 10 de mayo, esa cifra aumenta a 138, ¿de acuerdo? Aquí
hay una fuente potencial de enorme confusión y de mala interpretación de lo que está ocurriendo. Y no tiene que ver necesariamente con dolo, simplemente con la manera en que está fluyendo la información y que está llegando a la base de datos que conocemos constantemente. Y desde nuestra perspectiva, nadie había señalado este punto y nosotros lo hicimos en este artículo. Entonces, lo que mostramos es en esta primera gráfica que si tomas los 152 muertes reportadas en el corte de la base de datos del 24 de abril que no estaban en la del 23 de abril, la distribución de estas muertes es de esta forma, dependiendo o de acuerdo con la fecha en que se registró el fallecimiento. Perdónenme. Ahí está. Entonces, lo que vemos es que buena parte de las muertes incluidas en la base de datos del 24 de abril ocurrieron en los 3 días previos. Aquí están las 3 que les mencioné antes y vemos que esto va hasta atrás, hasta el 3 de abril y que de hecho en algunos días, en lugar de agregar, para algunas fechas de registro de muerte, en el corte del 24 de abril, en lugar de agregar nuevas muertes, lo que hicieron fue restar muertes. En buena medida porque las entidades piden correcciones a sus propios registros que enviaron previamente a la Dirección General de Epidemiología. Esta segunda gráfica muestra la historia en particular para las personas que fallecieron el 24 de abril. Como les comenté, el 24 de abril solamente, de acuerdo con el corte de la base de datos del 24 de abril, solamente había 3 fallecimientos de ese día. Y vean cómo va evolucionando en el tiempo la cifra, ¿de acuerdo? Hasta llegar a 138 el 10 de mayo y hasta el corte de ayer este número había crecido a 147. Bueno, la siguiente pregunta es, ok, esto pasa con el 24 de abril, pero puede ser que sea exclusivo de este día. Lo que hicimos fue analizar qué pasó con el resto de los días y lo que nos dimos cuenta es que en realidad es un fenómeno común. Para buena parte de los fallecimientos ocurridos en una fecha hay un proceso constante de actualización de datos conforme pasan los días y conforme se publican nuevos cortes de la base de datos. Esto mismo que están viendo aquí son 50 recuadros, cada uno corresponde a las muertes ocurridas en una fecha en particular. Vean, aquí está el 24 de abril, ese fenómeno ocurrió en el 25 y también en el 23 y ha ocurrido por lo menos desde el 8 de abril este proceso de actualización. Y por supuesto, digamos, para las muertes más recientes, como el proceso recién inicia, por lo que apenas comenzamos a ver son los primeros registros, ¿no? Esta barrita muy pequeñita. Estos mismos datos los podemos representar de otra forma, que es esta que está aquí. Entonces, ahora cada una de las líneas lo que muestra es la evolución del número de muertes registradas en una fecha, el 24 de abril, por ejemplo, de acuerdo con el corte de la base de datos en la que fue publicada. Entonces, el 24 de abril al corte del 10 de mayo reportaba 138 defunciones. 5 días antes, el corte del 5 de mayo reportaba que el número de muertes ocurridas el 24 de abril eran 122. Estaba más o menos por... 5 días atrás, la cifra de fallecimientos del 24 de abril estaba en 93. Era mucho más baja y andaba por acá más o menos, etcétera. ¿De acuerdo? Así hasta que llegamos a la primera base de datos que incluyó reportes de la base de datos. Ok, ¿qué vemos aquí? Que la estabilización de estas líneas, sobre todo para las que están aquí abajo, ocurre más o menos a los 15 días. Es decir, tenemos que esperar más o menos 15 días para que la cifra de fallecimientos ocurridos en una fecha más o menos se estabilice y ya no tenga grandes fluctuaciones. Vemos, sin embargo, que en fechas más recientes pasan dos cosas. La pendiente es más pronunciada porque hay más muertes en esos días desde el comienzo. Y eso también implica que este proceso de estabilización probablemente va a llevar más tiempo. Porque si las autoridades estatales e incluso federales están trabajando con recursos humanos, materiales y económicos limitados para procesar estos casos y ya tenían un rezago para fechas como estas, entonces es muy factible que tengan un rezago todavía mayor para estos otros casos. Y eso tiene un montón de implicaciones desde cómo comunicamos la información, ya no, digamos, decir que la diferencia de muertes que se publica en la conferencia vespertina de hoy respecto a la de ayer se refiere a el número de nuevas muertes, sino más bien el número de registros de personas que fallecieron, que se agregaron a la base de datos. Ese es un primer dato. El otro es que ya no podemos tomar justo esa diferencia de fallecimientos anunciados una noche respecto a la previa y decir hoy es el día con más muertos, sino que lo que nos queda es un recurso muy difícil y muy aburrido en términos comunicativos, pero implica decir algo como esto. Al corte del 10 de mayo, que es el que tengo en pantalla,
podemos decir que la fecha con más fallecimientos ocurrió, es el 1 de mayo. Hasta el corte del 10 de mayo teníamos que el 1 de mayo acumulaba 146 fallecimientos. No sabemos dónde va a acabar esta cifra, porque en los siguientes cortes se va a ir, digamos, actualizando el número y se va a estabilizar dentro de 15 días, probablemente, o 10 días. Digamos, una implicación más desde nuestra perspectiva, desde la de Jorge Andrés y la mía, es que si tenemos este rezago en el registro de muertes, estamos, o sobre todo las autoridades, están trabajando con información imperfecta y con mucha incertidumbre, lo cual dificulta y hace muy arriesgado el proponer que se está reduciendo significativamente la tasa de mortalidad o bien que se está reduciendo significativamente el número, no tasa de mortalidad, perdón, se está reduciendo significativamente el número de muertes o se está reduciendo significativamente el número de casos confirmados. Y, digamos, nos parece también muy arriesgado entonces tomar decisiones de materia de política pública con este grado de incertidumbre a partir de los pocos datos con los que tenemos. Paro ahí, disculpen el choro muy, muy largo, pensé que iba a ser más corto, y ahora sí estoy abierto a el diálogo y a sus preguntas. Excelente exposición, Sebastián, muchísimas gracias. No hay problema, me imagino, con el tiempo. Es una ventaja de estas herramientas, quien se tiene que ir se va. Y sin embargo veo que la audiencia está muy fija, muy atenta y sí tengo muchas preguntas. Entonces te propongo, Sebastián, que te paso las primeras 3 o 4 preguntas, tú das respuesta y luego hacemos otra ronda. ¿Te parece? Sí, muy bien. Muy bien, pues mira, voy a ir incluso diciendo quién es que hace la pregunta. Tengo la primera que formula Luz Cardona y que dice, comparas números brutos y porcentajes. ¿No sería mejor hacer solo lo segundo? Esa es, digamos, nuestra primera pregunta. Luego, Eric Contreras dice, viendo los datos de los países y considerando a los que empezaron a reportar casos confirmados simultáneamente, ¿por qué no tienen una distribución equiparable? Italia, España, Francia y el caso particular de Bangladesh, unos ejemplos. Luego tengo la que sería la última pregunta, que son 2 de Gabriela Pérez, y que dice primero, esa diferencia en los denominadores del porcentaje o tasa de letalidad, derivado de que no se tienen pruebas, hace que la comparación no sea metodológicamente válida o sí. Y la misma Gabriela Pérez añade, hay mucha movilidad en los datos, en el tiempo, hasta dónde, hacia atrás, es válido corregir los datos. ¿Te parece bien estas 3 primeras preguntas, Sebastián? Sí, claro. A ver, la primera no me queda muy clara. Dicen que comparo porcentajes y cifras absolutas. No sé si menciona en particular en qué variable. No, el problema en parte es que van haciendo las preguntas conforme estás haciendo tu exposición y luego es muy difícil ubicar a qué se estaban refiriendo y no hay aquí claridad. Ok, bueno, pues si la persona que la hizo puede, digamos, complementar esa pregunta refiriéndose, digamos, trato de ser muy cuidadoso justamente para no hacer las comparaciones. Lo que suelo hacer es sí incluir a veces en los tree maps tanto el dato absoluto como el dato porcentual y la tasa, ¿no? Pero ahí no es que esté, digamos, comparando absolutos con porcentuales, sino que ofrezco las diferentes métricas para que las personas puedan entender o valorar por sí solas estos datos y tengan diferentes puntos de referencia, ¿no? El tema de la distribución de los casos, nuevamente, no sé a qué momento en particular se refiere. Se puede deber a muchas cosas. Me imagino que se puede deber a las políticas que tomó la autoridad en su momento y que entonces hubo un menor número de contagios, etcétera. La segunda la olvidé. A ver, te digo. La segunda era esta que tiene que ver Ah, la con variación. La variación. de países que tuvieron casos confirmados simultáneamente, pero que luego tienen distribuciones que no son equiparables, dice quien pregunta. Pues, otra Ponía vez. como ejemplos a Italia, España, Francia y Bangladesh.
Sí. Otra vez digo, el número de casos confirmados depende en buena medida del número de pruebas realizadas y también el número de casos confirmados depende de la política específica que hay de todo un país al comienzo de la epidemia, ¿no? Y ahí, digamos, se pueden generar grandes diferencias en periodos muy cortos. Eh, un amigo de Corea del Sur me comentaba que a partir de la experiencia que habían tenido ellos previamente con otros virus con los que habían tenido que lidiar, la autoridad muy rápidamente tomó medidas y logró frenar rápidamente el contagio, ¿no? Otros países decidieron que no había que tomar medidas o que tenían que esperar un poco más para hacerlo y eso puede explicar el crecimiento diferenciado en cada uno de esos casos, además de, otra vez, el número de pruebas realizadas. Y respecto a la variación de los datos y qué tan válido es actualizarlas, yo creo que tiene todo el sentido actualizarlas. Idealmente lo que nos gustaría es tener un sistema casi en tiempo real. Quizás una aspiración imposible de concretar, pero si no logramos eso y digamos lo que tenemos es esto en este momento con todas sus imperfecciones, yo prefiero que se actualicen los datos y que se corrijan las cifras. Por ejemplo, estaba viendo el día de ayer, que fue 13 de mayo, en la base de datos de ayer se incluyó un caso que tenía más de un mes de haber fallecido la persona. Eso me parece que es mejor que simplemente desistir del proceso. Y aquí, ojo, únicamente nos estamos concentrando con los datos de las bases de datos abiertas de la autoridad de salud. Faltan muchos otros elementos como los fallecimientos de personas que si bien no tenían un dictamen confirmatorio a través de una prueba, todo hace suponer que tenían COVID-19 y que están en esta bolsa que el subsecretario López Gatell ha mencionado en varias ocasiones, que depende de un comité determinar si fue por la enfermedad o no, y también va a tener que ser contabilizada más adelante. Y también está otro conjunto de fallecimientos eh, que, digamos, quizás ni siquiera van a ser considerados COVID-19, pero se va a notar un notable incremento respecto a el promedio de años previos, ¿no? Y eso no lo vamos a ver sino hasta dentro de un año o más, cuando el INEGI publique su estadística. Ok, muy bien, Sebastián, muchas gracias. Mira, tengo aquí otras tres. Te voy a decir primero la de Roberto Castellanos, que Ujú. pregunta, ¿cuál es el indicador que mejor refleja las capacidades institucionales y sociales de respuesta de un país para enfrentar la pandemia? Luego, la segunda pregunta de este bloque sería de Elisa Guzmán, si hay algún análisis o información disponible sobre la saturación de los sistemas de salud públicos y privados. Y la tercera, de Claudio Daniel Pacheco, te pregunta si sabes por qué las series de tiempo en la página de coronavirus.gov.mx tienen datos desde enero, cuando el primer caso se reportó a finales de febrero de este año. Sí, a ver, comienzo con esta última. Yo también lo he notado y también hay fallecimientos. En algunos cortes de la base de datos hay fallecimientos registrados antes de el primer fallecimiento que reconoce la autoridad. Yo tengo entendido que es producto justamente de las complicaciones que ha habido por conjuntar información de diferentes instituciones y de diferentes hospitales en todo el país que no tenían un sistema único de reporte y entonces reportan información que luego actualizan y van corrigiendo en el tiempo. Eso tendría que ver con lo último. Pensar en un único indicador me parece muy difícil. Más bien yo creo que hay que buscar varios indicadores que sean relevantes. Yo no soy un experto en epidemiología, ¿no? Entonces tampoco quiero aventurarme mucho en un terreno que no domino. Yo me he concentrado mucho en el análisis de datos y en visualizar los datos para tratar de comunicar estas bases de datos de manera comprensible para la mayoría de nosotros. Lo que sí diría es que, digamos, si piensas en algo deseable es que haya el menor número de contagiados y el menor número de muertes, ¿no? Y hay países que sí me parece que destacan por, digamos, tener un relativamente bajo número de muertes, dado el número de contagios, como es el caso de Alemania, y buena parte de los países nórdicos también están en esa circunstancia. ¿Me puedes recordar la otra pregunta?
me olvidó. Sí, sobre esta pregunta, Sebastián, porque entiendo que aquí quien la formula, más bien está como preguntándote cómo podríamos saber, ya sea institucionalmente o socialmente o ambas, que un país va a dar una buena respuesta a una pandemia como esta. Entonces la pregunta no es tanto quién va a registrar o cómo registran mejor, Sí, sino más entiendo. bien cómo podríamos prever las mejores respuestas institucionales y sociales. Y yo no tengo la respuesta a esa pregunta, Ok. nuevamente, por Ok, no, desgracia. muy bien, muy bien. Y la segunda, la que me preguntabas ahorita, es si hay algún análisis o información disponible Ah, sobre sí. la saturación de los sistemas de salud. No que yo sepa, no he visto nada sistematizado. Hay, por supuesto, montones de narraciones de lo ocurrido en muchos países europeos y también Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera, pero no he visto algo sistematizado. Y va a Ok, ser muy complicado de encontrar información sistematizada al respecto, me parece. sí. Sí, incluso yo he visto que hay casos en donde está saturado el sistema en una ciudad y no muy lejos hay disposición de camas, pero no hay y no me refiero a México, ¿no? Pero no se mueve Ujú. a los pacientes. En fin, ahí hay algo muy interesante. Pero bueno, te hago otras tres preguntas. Una que formuló Jorge de la Vega, Ujú. eh, hace una pregunta que es, ¿la gráfica de géneros no quedaría mejor con una gráfica piramidal por segmento de edad? Hay Luego, personas, ¿me dejas ir respondiendo cada una por si no se me sí, olvida? pero si quieres así, hagámoslo así. Adelante. Órale. Hay personas que prefieren eso, sobre todo los demógrafos están muy acostumbrados a ver esa gráfica así. A mí me gusta más como la presento, pero es una cuestión de gustos. Claro. Bueno, luego, otra vez Gabriela Pérez pregunta si los casos nuevos que anuncian en las conferencias no coinciden con ninguna base de datos. Los casos nuevos confirmados, No habría lo que ponen, revisarlo. pero a ver, supongo que son los confirmados porque son los que se anuncian, dice la pregunta, en conferencias. En Y la, y conferencias la, se anuncian varias categorías de casos, tanto los casos confirmados acumulados como los casos confirmados activos y los casos confirmados recuperados. Entonces habría que ver a cuál de los tres se está refiriendo. Yo últimamente he puesto mucha atención al número de fallecimientos por el artículo que publicamos y en ese caso las cifras coinciden plenamente. con la Y de base de hecho datos. también, sí, con la base de datos. De hecho también coinciden respecto al número de casos confirmados acumulados. Ok, ok. No, creo que eso da respuesta. Esa era un poco la duda, según la entiendo yo también. Bueno, luego tengo otra pregunta de Eduardo Cruz Mejía, que dice, yo leí su artículo y me deprimí bastante. En su artículo, yo entendí que tomaban decisiones para hoy con datos de 2 semanas, supongo, atrás. ¿Qué repercusión tiene este desfase? Eh, es preocupante, coincido con la persona que hizo la pregunta, que se estén tomando decisiones diversas con este tipo de información. Claro, hay que también entender, digamos, que probablemente las autoridades estatales tengan información más actualizada que no ha sido todavía subido al sistema y tengan una capacidad de reacción mejor porque tienen mejor información o más actualizada. Pero sí, parece que es un problema, digamos, grave el hecho de que los datos que tenemos tienen este rezago que pueden llegar a ser de 15 días o más, ¿no? Por cierto, yo enfaticé en la presentación lo que tiene que ver con fallecimientos, pero si ustedes hacen un análisis como al final, como incluimos al final del artículo, la última gráfica se refiere a casos confirmados de acuerdo con la fecha en la que comenzaron a tener síntomas y vemos un rezago parecido, quizás no tan grande, pero también un rezago parecido. ¿Qué quiere decir? Que incluso ahí tenemos información que está desactualizada, más bien que tiene un rezago y es lo que tenemos para tomar decisiones por, digamos, el camino que se decidió hace varias semanas sobre cómo enfrentar la epidemia en México. Ahora, creo que eso está a punto de cambiar porque tengo entendido que están por iniciar una campaña masiva para hacer pruebas, lo cual me parece muy adecuado porque se da mucho mejor pulso justamente para entender cómo, digamos, está evolucionando temporal y geográficamente la epidemia en México, ¿no?
que estos datos que generan mucha incertidumbre. Ok, gracias, Sebastián. Ahora te voy a leer la pregunta que hace la maestra Mari Carmen Clement Palmer, que ella va a ser expositora la próxima semana, y dice lo siguiente. Justamente por la relevancia de comunicar la incertidumbre alrededor de los datos, te pregunto, ¿has hecho gráficas que muestren rangos de incertidumbre? No, no todo lo que yo estoy mostrando es, digamos, estadística descriptiva, pero no estoy haciendo ninguna estimación ni tengo intervalos de confianza. No estoy haciendo estimaciones. Entonces, lo que estoy haciendo es básicamente tomar los datos que hay y plantearlos en una estadística descriptiva, ¿no? Muy bien. Ayer lo que mostró Rafael tenía más que ver con eso, con cómo construir modelos, en su caso simulado, con una simulación para justamente hacer estimaciones y después agregarles una, digamos, una noción de la incertidumbre alrededor de esa estimación. Pero yo me he limitado a la parte descriptiva. Ok. Bueno, luego tengo otra pregunta, ya solo nos quedan esta y dos más, de Joaquín Carral, que te pregunta si entonces son válidas las comparaciones internacionales. Saludos a Joaquín. A ver, por mucho tiempo yo estuve incluyendo las gráficas como la que les mostré, donde dije que no había podido resistir la tentación. A partir, digamos, y en varios momentos escuché críticas al respecto, en buena medida porque había quienes decían, con razón, que otra vez el número de casos confirmados depende del número de pruebas. Y México estaba haciendo pocas pruebas, entonces las cifras que estábamos viendo en buena medida eran una función o dependían de eso. Explicaban por eso. Yo eso lo tengo claro, lo tenía claro en ese momento, pero aún así me parecía que era válido mostrar los datos por al menos un par de motivos. Digamos, eso que para buena parte de los no epidemiólogos nos parece algo sorprendente y que recién descubrimos, para los epidemiólogos es materia común, ¿no? Entonces ellos siempre están conscientes de eso y aún así usan los datos que tienen y grafican los datos que tienen. Entonces ese fue un primer punto. El segundo es que me parecía relevante dejar un registro gráfico de cómo habían evolucionado las cosas, ¿no? Para que si en su momento alguien quería revisar la trayectoria de un país en particular, con todas las peculiaridades del número de pruebas que hizo, etcétera, pudiera ver cómo evolucionó en ese país el número de casos o el número de muertes. Bueno, hasta ahí yo estaba de acuerdo con estas comparaciones internacionales con evolución en el tiempo. A raíz del artículo que publicamos Jorge Andrés y yo, he cambiado de opinión. El motivo tiene que ver con eh, las cifras que tenemos de México, el número de casos que tenemos de México, no sabemos de qué día corresponden, por ejemplo. No tenemos una cifra definitiva del número de casos confirmados del 24 de abril o del número de fallecimientos del 24 de abril. Entonces, eso sí hace muy complicado el poder comparar las cifras de México con las de otros países, ¿de acuerdo? Este problema que nosotros encontramos para el caso mexicano probablemente no sea exclusivo de México, probablemente ocurra en otras altitudes con una mayor o menor, digamos, gravedad. Puede ser que haya casos que el rezago es de una semana, otros que sea de un mes, etcétera. Pero si no tenemos una noción de qué tan grande es ese rezago, entonces sí me parece que las cifras no son comparables. Por eso, digamos, les decía que esta es la cuarta etapa para mí dentro del mundo de la visualización de este fenómeno y eso implica que en el transcurso de los próximos días y quizás semanas voy a comenzar a reemplazar gráficas y a desaparecer otras gráficas que me parece que no están comunicando de forma correcta la información. Ok, muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Ahora tengo otra pregunta. Te decía que ya son pocas. Ya estamos cerrando las preguntas. Hace un momento te decía que tres, ahora otra vez tengo tres. Pero ya cerramos con la pregunta de Nadia Flores. Tengo una pregunta de Arturo Erdeli que va a exponer el día de mañana y otra pregunta de Martín y de Pedro Alberto Cabrera. Digo quiénes son para que sepan que son las que voy a formular, pero que ya cerramos las preguntas, también un poco para no abusar del doctor Garrido. Entonces, te hago la siguiente pregunta, Sebastián, que es, si puedes, pregunta a Pedro Alberto Cabrera, que si pudieras repetir cómo se obtiene la fórmula de letalidad. Sí, me parece que alguien la puso en la página de Facebook como respuesta. Es el número de casos confirmados que fallecieron entre el total de casos confirmados multiplicado por 100.
Ok, gracias. Ahora transmito la pregunta de Martín, que dice, ¿qué estrategia sería ideal para recabar información confiable en un país con las características de México? Me parece que esa pregunta amerita una muy extensa y profunda discusión una vez que esto termine. Por cierto, no es otra vez un problema exclusivo de México. He visto varios textos que plantean la misma necesidad y los mismos problemas para el caso español, por ejemplo. Entonces, digamos, lo que estamos enfrentando es una circunstancia que si bien, digamos, no es la primera vez que ocurre, porque hace años tuvimos otra vez una pandemia, pero sí es en un momento completamente diferente, con posibilidades tecnológicas completamente diferentes y creo que muy pocos países, si es que alguno, estaban preparados en cuestión de informática para enfrentar algo como esto. Ahora, puede ser que el caso mexicano sea todavía peor, ¿no? Hoy estaba leyendo que creo que los sistemas que tiene la Dirección General de Epidemiología, pues tienen más de una década, están muchos dispersos digamos, no son un sistema único, sino que están dispersos. Hay un montón de cosas que revisar y también hay un montón de cosas que pensar en los consumidores finales y, digamos, no solamente importa la oportunidad con que se reportan los datos, sino la verificabilidad de los datos. Actualmente esa me parece a mí que es una de las grandes ventanas de oportunidad con la base de datos actual. No tenemos un referente, pongo una comparación. En materia electoral, el programa de resultados electorales preliminares tiene siempre como respaldo un acta que puede ser vista por las personas que quieran hacerlo, que soporta la información correspondiente a una casilla. Bueno, en esta base de datos nosotros no tenemos nada más que un renglón que nos dice qué le pasó a una persona y no tenemos manera de corroborar esa información. Entonces, creo que eso también sería útil. Entonces, importa la oportunidad, importa la verificabilidad, importa también hacer mucho más accesibles estos datos para el público en general y sobre todo pensar no solamente en que esta información tiene que ser accesible en una crisis como esta, sino que esta lógica debe ser aplicada a cualquier otra base de datos que tenga la Dirección General de Epidemiología, porque buena parte de la información que actualmente tenemos está disponible únicamente en formato PDF, con todas las complicaciones y dolores de cabeza que eso implica. Gracias, Sebastián. Ahora tengo la penúltima pregunta que sería del doctor Arturo Erdely, que te Hola pregunta Arturo. si tienes alguna estimación de la IFR, Infection Fatality Rate, en México y el mundo. No, no la tengo. He visto que hay algunas personas que ya tienen algunas estimaciones, pero yo no, ni siquiera me he metido por ese rumbo. Y sé que es algo que tú sí has entrado. Mañana probablemente abundarás sobre eso. Bueno, la última pregunta, Sebastián, sería de Nadia Flores, que te dice, ¿este mismo rezago del reporte de fallecimientos se está dando también en otros países? Eh, a ver, lo que yo he visto en diversos reportes de prensa es que han encontrado que la cifra de fallecimientos para esta época del año es muy elevada comparada con la misma época en años previos y que además, digamos, es superior al número de casos reportados de COVID, lo cual sugiere que hay más personas que fallecieron de esta enfermedad y que sin embargo no fueron reportadas o incluidas en la métrica oficial. Ese es un fenómeno y es un problema particular. El otro, el que Jorge Andrés y yo analizamos en el texto, tiene que ver más bien con casos confirmados que fallecieron y cuya cifra o cuyo registro no ha sido incorporado a la base de datos y sí va a ser incorporado solamente que va a tardar 15 días. Sobre este segundo problema yo no he visto nada todavía, no he visto, digamos, algún texto de algún otro país, aunque otra vez es muy factible que ocurra en otros lados, solamente que yo no he visto algo al respecto. Ok, Sebastián, pues ya no tenemos más preguntas, realmente ha sido muy generoso contestándolas todas. Te quiero otra vez reiterar nuestro agradecimiento. Esta conferencia, como la de ayer y como las que siguen, van a pasar luego al canal de YouTube de la Flaxo, así que quienes la están escuchando, quienes la vieron en parte o totalmente, sepan que allí va a poderse consultar en cualquier momento. Y pues también quiero darles las gracias a todos los que
a todos y todas las que escucharon esta conversación, a quienes hicieron preguntas, especialmente a quienes van a ser ponentes en este ciclo, porque creo que eso nos ayuda mucho a enriquecer la presentación y a tener una interacción pues muy provechosa. Muchas gracias otra vez, Sebastián, ya te dejaría. Gracias a Gracias al gallo, ustedes, gracias a que no toda hizo la tanto gente ruido, que estuvo por ahí. ¿no? Ok, pues hasta luego a Que esté todos. muy bien. Hasta Mañana nos luego. vemos por acá otra vez.